el capítulo 28, Mateo 28, y vamos a darle lectura a los dos últimos versículos. Mateo 28, versículos 19 y 20. Si lo tenemos allí en sus lugares, vamos a darle lectura todos unidos. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, gracias por haber establecido este día en el cual tú convocas a tu pueblo redimido y a aquellos que temen a Jehová, y nos permites en la unidad del Espíritu Santo alabarte y glorificarte, pero también nos permites proclamar tu poderoso evangelio para que todo el mundo sepa de tu amor, de tu poder, de tu gracia. Pero también te damos gracias porque en la comunión de los santos tu palabra es republicada, proclamada con denuedo por tus profetas que dicen: así ha dicho Jehová. Y a través de tus profetas, Señor, somos edificados, instruidos por tu palabra. Somos exhortados a vivir conforme a tu palabra, pero también somos consolados, porque al punto nos damos cuenta de cómo hemos fallado delante de ti. En esta hora y en este día en que conmemoramos 22 años de tu fidelidad para con este remanente fiel, al que tú has mantenido unido por la misma fe, por tu Espíritu Santo y por tu palabra, queremos pedirte, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, no solo de nosotros, tu iglesia adulta, sino también de nuestros jóvenes y aún de nuestros niños, y podamos ver con una visión clara cuál es la razón de nuestra vida en este lugar. ¿Cuál es, Señor, tu llamado para cada uno de nosotros? En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este pasaje, como hemos mencionado en otras ocasiones, a menudo es titulado por algunos predicadores como la gran omisión. Bueno, a decir verdad, si vemos cada uno de los pasajes, pues yo creo que sí seríamos hallados faltos. Por ejemplo, algunos negligentes en nuestra tarea evangelizadora. Por tanto, id y haced discípulos. Tal vez negligentes, no solo como consistorio y como iglesia, sino como padres, porque no hemos cumplido con esta ley del pacto: circuncidar a nuestros hijos en el Antiguo Testamento, bautizar a nuestros hijos en el Nuevo Testamento. Esto a veces a los padres se les pasa. Creen que, pues eso no importa, ¿no? Esto también es una gran negligencia. El versículo 20 dice: enseñándoles que guarden. Hay una tarea también enseñadora, si se me permite el vocablo. También hemos hablado como iglesia del triple oficio de la misma. ¿Recordarán? La adoración, que es el culto. El culto por ningún motivo debe de suspenderse. Domingo a domingo, desde el principio y hasta el final de los días, la iglesia debe de reunirse. También hemos dicho que su segundo oficio es el evangelismo. La iglesia es el agente encargado de evangelizar.
Y es una tarea la cual no puede soslayar, que debe de cumplir. Y el tercero, es la enseñanza. Hoy cumplimos, ciertamente acabo de mencionar, 22 años de existencia. Pero no es lo mismo cumplir que cumplir. Un criminal puede cumplir 30 o 40 años, pero no ha cumplido con la ciudadanía, no ha cumplido con su familia, no ha cumplido con su patria. Es un fascineroso, es un ladrón, es un criminal, es un asesino. Así que no es lo mismo cumplir que cumplir. Y la pregunta es, ¿estamos cumpliendo con nuestro oficio? ¿Estamos cumpliendo con nuestra tarea? Llevamos 22 años. Y en estos 22 años hemos sido fieles a la proclamación del Evangelio. Hemos sido fieles a la comunión de los santos. Hemos sido fieles a cada una de las tareas a las cuales el Señor nos llama. Algunos de ustedes específicamente nos hemos acercado para que nos apoyen, para que nos ayuden. Nadie ha dicho que no, pero no todos han cumplido. Eso también llama mucho la atención. Cumplimos 22 años, pero ¿hemos cumplido con nuestro oficio? ¿Hemos cumplido con nuestra tarea como miembros en plena comunión de la iglesia? Es para nosotros significativo las palabras del credo apostólico. Creo en la iglesia, creo en la comunión de los santos. Buscamos por todos los medios esa bendita comunión. Todos estos son asuntos que debemos nosotros tener presentes. Cuando he escuchado los títulos que generalmente le ponen a este pasaje, la gran omisión, dicen verdad, pero se centran normalmente en un solo aspecto, el evangelismo. La gran omisión, dicen, porque la iglesia no está evangelizando. Y esa es una acusación muy grande para nosotros los reformados, para nosotros los presbiterianos. Dicen, no pocos movimientos, que nosotros los presbiterianos no evangelizamos. ¿Cómo explicamos, hermano, la existencia de casi 500 años si no cumpliéramos con esa labor? Lo que pasa es que nosotros no contratamos un evangelista, ni un grupo de rock, ni un cantante para que amenice, porque no es un show, porque no es un circo. El evangelismo reformado es por antonomasia educativo. Sí evangelizamos, pero no con la misma metodología que otros movimientos lo hacen. Pero sí también es cierto, hermanos, que hay una gran omisión en la iglesia: la enseñanza. Nos concentramos en el culto y creemos que con eso ya cumplimos. Esa es una parte, como lo vamos a ver un poquito adelante. Pero la enseñanza no solamente se reduce al aspecto ético y doctrinal dentro de la iglesia. ¿Qué de las universidades? ¿Qué de las preparatorias? ¿Qué de las primarias y de los kinders? Hemos sido hallados faltos. Y lo más terrible, hermanos, es que sabiéndolo, ni siquiera nos duele el corazón. Que sabiéndolo, ni siquiera hacemos intentos. Vaya, lo intento y fracasé. Bueno, pero me levanto otra vez. Pero no, como decían nuestras abuelas y nuestras madres, nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Eso también es una gran negligencia, hermanos. Porque aún siguen siendo los filisteos, los cainitas, las hijas de Jezabel, quienes toman la educación de nuestros hijos. Por eso esta mañana quiero traer a su memoria algo en lo cual siempre estamos ponderando, porque esto es lo que le recomienda el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco que instes a tiempo y afuera de tiempo, que insistas. No han sido pocas las veces que se me ha dicho:
Pastor, ese es el mismo sermón. No, el mismo tema, pero no el mismo sermón. Y lo seguiremos recalcando. En una ocasión comentaba de un pastor que se le ocurrió predicar sobre Juan 3:16 un domingo, Juan 3:16 siguiente domingo, y así sucesivamente por casi cerca de 3 meses. El primer domingo recibió ovaciones de su congregación. Pastor, qué buen sermón, lo felicito, mire usted. El segundo domingo, buen sermón, pastor, buen sermón. Tercer domingo, pues hay más o menos. Quinto domingo, hasta que por fin, ya después de 3 meses, oiga, pastor, ¿no va a cambiar de tema? Es el mismo sermón de hace 3 meses. Sí, voy a cambiar de tema, pero ya estás haciendo lo que te dije. Ese es el punto, hermanos. ¿De qué sirve? Si no movemos los piecitos, no movemos las manitas, no hacemos nada, hermanos. Así como entramos, nos sentamos y nos salimos y nos vamos. Eso, hermanos, también es negligencia. Debemos entender que la iglesia es la maestra de la juventud del pacto. Y no debe de dejar en manos de cualquiera la educación de sus jóvenes. La iglesia, como maestra de la juventud del pacto, debe tener siempre presente que esta es una tarea necesaria, extensa y urgente. ¿Por qué es una tarea necesaria? Sencillamente, porque la Escritura es enfática en cuanto a la educación de los hijos del pacto. Pues la Escritura ubica a la educación como un deber primordial de los padres, de la iglesia y de la comunidad cristiana. Ejemplos de esto se pueden citar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Moisés se dirige a los padres de familia, como leímos en la lectura bíblica, para recordarle los mandamientos, los estatutos y decretos que él les enseñó por encargo directo de Jehová. Pero además les dio el encargo de enseñárselos a sus hijos para repetírselos de forma constante. ¿Lo recuerdan? Lo leímos en Deuteronomio 6. Vuelvan ahí para tomar algunos ejemplos. En el versículo 20, para no repetir todo lo demás, sigue el discurso el profeta Moisés. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tus hijos. Quiero llorar, hermanos, porque nuestros hijos de nuestra era son los más abandonados de todos los siglos. Los papás, tan coloquialmente como hablo yo, partiéndose el lomo para juntar dinero para comprarle su iPhone, para comprarle su tablet, ¿sí?, para comprarle su moto, que no sea itálica porque es de las más corrientitas, ¿sí? Pero es un niño solo, abandonado. No está papá, no está mamá. ¿Con quién platica? Pues con el perro, o con el gato, o con la chacha. Sí, vean, los padres son los primeros amigos que deben de tener nuestros hijos. Son con los primeros que tienen que platicar. Y si están en casa, o están en el Facebook, o están en internet, o están haciendo llamadas de negocios. ¿Para qué? Entonces están abandonados esos hijos. Somos nosotros
los que tenemos que contarles a nuestros hijos. Antaño, los padres se sentaban con sus hijos allí en unas sillitas y les empezaban a dar consejos. Hoy un niño no sabe ni amarrar una caja. Claro, pues el papá tampoco sabe. ¿Por qué no sabe? Porque todo lo paga. No hay nada que él pueda hacer con sus manos. No hay nada que pueda decir, esto lo hice yo, aunque quedó chueco y feo. Porque esa comunión familiar se ha perdido, hermanos. Del mismo modo, se exhorta y se instruye a los padres para que enseñen a sus hijos. Un poquito atrás, el capítulo 4, versículos 9 y 10. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, mis ojos se empañaron, hermanos. Gracias. Mis ojos se empañaron porque casi las lágrimas brotan de mis ojos, hermanos. Porque hemos perdido esta emoción, los padres, de enseñarles a nuestros hijos. ¿Quién de nosotros como padre puede decir, yo le enseñé a leer a mi hijo? Yo tomé su manita con su lápiz y le enseñé a hacer la A, la B y la C. Eso ya no lo conocen nuestros hijos, hermanos. Hasta maestros particulares le ponemos. Hemos roto la familia, hermanos. La hemos hecho añicos. Sigue diciendo, le enseñarás a tus hijos. ¿Y a quién más? A los nietos. ¿Sí? ¿Quién de nosotros puede decir que le enseñó las primeras palabras en inglés a sus hijos? Pollito, chicken y etcétera, y etcétera. ¿En qué descuido tan grande tenemos a nuestros hijos? Solo nos interesa dejarle para la pizza. Llamas por teléfono y que te traigan la pizza. Hermanos, ¿qué estamos haciendo de la familia? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos acerca de la familia? La familia, desde esa perspectiva, ya no sigue. Podría seguir citando más ejemplos, pero damos un salto al Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento se puede citar al apóstol San Pablo, quien exhorta a los padres de familia que provean educación y amonestación para sus hijos, pero es enfático en señalar que la educación debe de ser en el Señor, es decir, que los padres deben proveer una adecuada educación cristiana para los hijos. Efesios 6:4, que en no pocas ocasiones también lo hemos presentado y lo hemos desglosado y analizado palabra por palabra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hemos explicado qué quiere decir eso. Sino criadlos. Hemos explicado qué significa criar un hijo en disciplina. Y hemos explicado qué significa la disciplina. Y hemos también, hermano, aclarado que la disciplina no es... Porque eso es lo que nos han enseñado los de las librerías. Porque aquí el apóstol Pablo usa paideía. Los que son maestros saben a qué se refiere la paideía. A los niños, a la enseñanza, a la educación. Dice, educadlos en el Señor. Pero como hemos hablado en otras ocasiones, hemos reducido la enseñanza cristiana a la moralidad y a la doctrina. Pero la enseñanza cristiana implica también la ciencia, implica la filosofía, implica todas las áreas de la vida, y esos no las hemos tocado. Esos Pancho Nopales se lo enseñan a nuestros hijos. Ya está Nat Geo Kid. ¿Sí?
hacen su manita y lo expanden y ya están las galaxias ahí, ¿no? Ya viendo el polvo cósmico. Bueno, porque nosotros no nos hemos tomado esa tarea, hermanos. ¿Cómo se refiere Pablo a Timoteo? Que desde la infancia aprendiste las Escrituras porque tu abuelita, ¿sí? Porque tu abuelita te las enseñó. ¿Dónde están ahora las abuelas? ¿Sí? No, pues ya también están con su Facebook y en su sillón y ahí con sus planes. Es triste, hermanos, es triste. Ver en una mesa el papá, la mamá, los hijos, no hay comunicación. ¿Será que yo soy muy fisgón o qué? Pero luego estoy en el restaurante, no siempre me doy ese lujo, pero cuando me lo puedo dar, ¿sí? Ahí están las amigas, una enfrente de la otra. Sí, no. No hay comunicación, hermanos. ¿Sí? Son herramientas útiles. Claro, hay momentos en los cuales nos ayudan, pero esto nos ha tratado, hermanos. Ha dividido a la familia. Aquí luego de las ventanas como consistorio, hemos visto a los esposos ahí, uno en cada esquina y cada quien con su celular. ¿Y los hijos? Bien, gracias. ¿Qué tal si se atraviesan la carretera y los apachurra un burro? Ya ni modo será. La iglesia, maestra de la juventud, ¿sí? Es una tarea necesaria, porque la Escritura es enfática en la educación de los hijos, pero además es el deber de la comunidad del Padre. Ahora va más allá de los padres. Esta tarea comienza con el deber ineludible de la iglesia para que provea una educación doctrinal cristiana sólida. La iglesia tiene la tarea de hacer discípulos y mantener una enseñanza continua, desde la cuna hasta que el Señor lo llame a su presencia. Nunca dejamos de estudiar, nunca dejamos de aprender. El consistorio, los padres de familia y la iglesia en general debe entender que la continuidad del pacto no es automática. Dios no tiene nietos. Ay, pero mi mamá va a la iglesia. Pues mucho gusto, mijito. Pero repito e insisto, Dios no tiene nietos. Si tú no has reconocido a tu soberano Señor, solo verás partir a tu mamacita. Adiós. ¿Sí? Pero tú te quedarás aquí y serás frito como espárrago. ¿Qué digo frito? Quemado. También debemos entender los padres, la iglesia y el consistorio, que la continuidad del pacto no es independiente de los medios de gracia. ¿Cuáles son esos medios de gracia? La oración. ¿Cuánto tiempo dobla sus rodillas para orar usted por su hijo? Todos los días. Todos los días. Mañana, tarde y noche. ¿Cuántos hijos aquí podrán decir mañana, dar un testimonio? Vi a mi madre doblando sus rodillas en su recámara, orando por mí. ¿Cuántos padres, hijos podrán decir mañana, en el futuro, dar ese testimonio? Vi muchas veces a mi madre leer la Biblia. Vi muchas veces a mi padre orar. Lo oí cantar salmos. Lo oí siempre. ¿Cuántos hijos podrán dar ese testimonio? En lugar de lo vi tomando cerveza. Lo vi tragando tacos. ¿Qué es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos? No olvidemos que los medios de gracia son la predicación
pura del Evangelio. Su primer deber, padre, es traer a sus hijos aquí. Dígame, si usted falta, ¿vienen sus hijos? Ah, no, papá, tú no vas, pero yo sí voy. Allá tú. En esto sí no te puedo obedecer. Sí, cómo no, chuchis, ya quisiéramos, ¿verdad? Pero si los papás no vienen, los hijos menos. Entonces no tomamos en cuenta que ya les quitamos esa instrucción a nuestros hijos, hermanos. Los sacramentos, no le hemos dado la importancia. Hemos avisado con anticipación. ¿Cuándo será la cena? ¿Cuándo habrá bautismos? Y cualquier cosa nos puede desviar. Pues es bastante conocido que nuestros hijos, ¿sí?, entre nosotros, que hay hijos de padres creyentes que se han convertido en transgresores del pacto. Tenemos hijos apóstatas. Tenemos hijos transgresores del pacto. Ustedes lo saben. ¿Para qué les cuento? ¿Para qué se los digo? ¿Debe de espantarnos esto? No. Oseas 6:7, miren lo que dice. ¿Cómo los llama? Alguien que nos ayude y lo lea. Oseas 6:7. Oseas 6:7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Cual Adán. Miren con quién los compara. Entonces la vida, la historia comienza desde el Edén, hermanos. Entonces nuestros hijos se vuelven ¿qué? Traidores del pacto, desertores del pacto, hermanos. Ya hemos mencionado aquí en el ejército y en tiempos de guerra cómo se paga la traición. ¿Lo quieren escuchar otra vez? Sí, escúchenlo. ¿Cómo se paga la traición? ¿Oyeron? Fuerte, hermano, que lo escuchen. ¿Quién lo escuchó por acá? Entonces imaginan si fuera así Dios, porque con justicia lo haría. A un traidor. ¿No recuerdan de ese hijo de una madre que un sábado fue allá? O que maldijo a Jehová. ¿Cómo fue muerto? A pedradas de inmediato, hermano. Entonces vean lo serio. ¿En qué situación? ¿En dónde estamos colocando a nuestros hijos? Y Romanos 9:6, si nos ayudan. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No que la palabra de Dios ha fallado. Dios, porque hay pobres. Dios, ¿dónde estabas cuando mi hijo lo atropellaron? Dios, ¿dónde estaban cuando a mi hija la mataron? Pues sí, iba saliendo del antro. Como si Dios tuviera la culpa. ¿Sí? Romanos es entonces harto claro aquí. No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Sí? Así que por eso nosotros debemos con insistencia, como dijo el apóstol, predicar a tiempo y a fuera de tiempo. No es que la palabra de Dios haya fallado, pero no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, nuestros hijos, por el solo hecho, no se llevan los genes la salvación, hermanos. Nuestros hijos son responsables personalmente de responder a su Dios. Nosotros somos los primeros que los instruimos, los primeros que los conducimos, pero ellos finalmente tienen que hacer su decisión, su compromiso directo con su Señor. La tarea educativa de la iglesia es entonces una misión necesariamente ineludible, que implica al pastor, que involucra al consistorio, que involucra a los padres, pero que involucra también a toda la iglesia. Son nuestros hijos, son hijos del pacto.
La segunda razón, decíamos, es que es una tarea extensa. La iglesia debe enseñar a los jóvenes por lo menos en estos 3 aspectos. Primero, que el cristianismo es una doctrina. Hay voces por ahí que dicen, no, yo prefiero predicar del amor antes que la doctrina, porque la doctrina divide. Sí, pues acuérdense, cuando Moisés descendió de la montaña, los que están por Jehová, júntense de este lado. Y los demás, fuchi. Cuando ustedes saben lo que les pasó. ¿Sí? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que no la bebe, la desparrama. Es enfático aquí. El primer cuidado que la iglesia debe tener en su tarea educativa es la catequización de las juventudes, desde niños, su Biblia, su himnario y su catecismo. No volteen a ver a sus papás, nada más voy a preguntarle a algunos jóvenes, a algunos niños aquí. Sí, a ver, ¿a quién? Letín Marín de Dopingüe, Ulises. ¿Ya tienes tu catecismo? Fuerte. Bueno, por lo menos el de Westminster. ¿Sí? ¿Te lo compró tu papá? ¿Te lo compró tu mamá? No volteen, ven a ver a sus papás. ¿Me paso para allá atrás? No, ahí lo dejamos, ¿verdad? Ahí lo dejamos. Entonces vean, hermanos, ¿sí? Pero sí vamos para su hamburger, ¿verdad? Para eso, ¿sí? Aunque lo tengamos como globito, ¿sí? O como hormigas, 3 bolas, ¿no? La bola de aquí, la bola de acá. Y luego lo que tenemos, hermanos, es muy importante. La catequización, que significa instrucción, debe iniciar por un conocimiento exhaustivo de las Sagradas Escrituras, e inmediatamente después debe figurar la enseñanza de los catecismos, los credos y las confesiones reformadas. Y en una tercera etapa debe estar considerada la enseñanza de la filosofía cristiana. Ya hay material para la instrucción de los jóvenes. Por ejemplo, hermanos, una introducción a la filosofía cristiana de Spyman. ¿Sí? Está en inglés, pero si ya decimos hamburger, hot dog y otras cosas, wash and wear, etc. Contornos de una filosofía cristiana de Carlsberg. Bueno, estos 2 están en español, hermanos, para su conocimiento. ¿Ya te compró tu mamá y tu papá estos? Allá en Israel ahora, ¿no? Pues si ni sabía que existían. Seguimos, hermanos. Bueno, yo no traje para esto, porque esto los traje a propósito. Cuando se me empezaran a dormir, empezar a regalar libros, ¿no? Sí, rentarlos allá a ver qué viene. What is Reformational Philosophy? ¿Qué es la filosofía reformacional? Un chiquito por sí, los otros no les bastaron, ¿no? Philosophy, discipline of the discipline. Hermanos, esto brilla por su ausencia en el pensum educativo de nuestros hijos, ¿sí? La enseñanza metódica, sistemática y permanente de estas 3 áreas de estudio le darán al joven de nuestra iglesia fundamentos y principios direccionales para evaluar, comparar y discriminar. Y si fuera necesario, las enseñanzas de las filosofías humanistas y paganas. Pero sin armas. Nos enfrentamos a Nietzsche, nos enfrentamos a Kant, a Hegel, y son arrastrados. Sí. Inmediatamente son arrastrados. Decíamos que es una tarea extensa porque el cristianismo es una doctrina, pero también el cristianismo es un estilo de vida. Lo que se aprende en la iglesia y en la escuela cristiana
han de formar el estilo de vida de cada joven. Un estilo que es congruente con lo que confiesa. Los padres son los inmediatos responsables de reflejar ese estilo de vida para que sean ejemplo y reto de fe de sus hijos. ¿Cómo le va a exigir a su hijo puntualidad si usted no le da el ejemplo? ¿Cómo le va a dar a su hijo? ¿Cómo le va a exigir un estilo de vida honesto si el papá es un tramposo? ¿O cómo le va a exigir que trabaje si el papá del sillón no pasa con su droga-cola y sus papas y viendo la televisión? La población adulta de la iglesia también debe tener mucho cuidado en su estilo de vida. ¿Cómo visten las mujeres? Así vestirán las niñas. ¿Cómo viste la mamá? Ve a la hija. Igualitos. Clon uno del otro. ¿Sí? ¿Cómo habla? ¿Cómo actúa? ¿Cómo vive? En fin, nosotros los adultos también podemos ser un ejemplo de fe para las muchachas o para los muchachos. O también podemos ser una piedra de tropiezo para los jóvenes en sus vidas diarias. Decimos que es una tarea extensa porque el cristianismo es una doctrina, el cristianismo es un estilo de vida, pero también el cristianismo es toda una historia. El cristianismo es historia. La iglesia tiene una historia de inicio, de formación y desarrollo. La historia de la iglesia debe ser también una materia de estudio para los jóvenes de la iglesia. Quien no conoce su pasado, no entiende su presente. Quien no entiende su presente, no lo ama. Y si no lo ama, no lo defiende. De consiguiente, está en peligro de extinción. Dios prescribe insistentemente en la enseñanza de la historia para los jóvenes. Volvamos para que retomemos el libro. Deuteronomio 4, versículos 9 y 10. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Entonces, vean ustedes, la primera exhortación es a los padres. Padres, ¿conocen la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Le preguntamos a un papá. De Tim Merinde, ahí lo dejamos mejor, ¿verdad? Sí. Entonces, después dice, eso que tú sabes, enséñaselo a tus hijos. Los hijos deben de conocer la historia de su iglesia. Deuteronomio 6:20, también ya lo leímos pues para retomar el hilo otra vez. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? 21. Entonces le dirás: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Ahí está un hecho histórico. Éramos esclavos de Egipto. Eso es historia. Y la historia también se cuenta. No solamente las cosas buenas que hace un señor coquetón. Sí. Ahí se los dejo de tarea para que lo adivinen. ¿De quién se trata? Josué 4,
versículos 6 y 7. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Otro hecho histórico, hermanos. Nosotros tenemos que saber la historia y contarle la historia a nuestros hijos. Salmo 78, versículos del 1 al 7, me voy a permitir solo leer unos pasajes. 78, versículos del 1 al 7. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas, y subrayen, desde tiempos antiguos. Esto es historia, hermanos. La cultura y al fenómeno de la deserción de los hijos del pacto de sus iglesias. Tenemos desertores en nuestras iglesias. Tenemos traidores del pacto en nuestra comunidad cristiana. Y eso es un pecado nuestro, en primer lugar. No podemos entonces ser ciegos al fenómeno de la secularización de la vida. Con la suposición de que las ciencias, que no son teología, deben abordarse completamente libres de cualquier creencia religiosa, ya que, de hacerlo, esto afectaría la objetividad, neutralidad y espíritu crítico de las ciencias. Esta medida ha sido aceptada sin medir las consecuencias. El humanismo post-renacentista ha hecho que nuestros labios enmudezcan o que el lenguaje sea cambiado. Así, por ejemplo, en lugar de decir gracias a Dios, ahora se dice afortunadamente. O en lugar de decir lamentablemente, se dice desafortunadamente. Aquí lo decimos, hermanos. Perdonen, pero yo soy franco y sincero. Yo sé que me estoy jugando el lugar, hermano. Pero cuando los escucho, quisiera agarrarlos así, hasta que escupan todas esas palabras. Pero son jerga que nos han metido de allá afuera, hermanos. El humanismo entonces ha hecho estos cambios. El espíritu de la secularización ha desplazado a la escritura como principio rector de cada uno de los hechos cotidianos de la vida. Ya no hay moralidad, ya no hay los 10 mandamientos, ahora son principios y valores. Enséñale a tu hijo la honestidad, pero ¿con qué fundamento? Enséñale a tu hijo el amor. Pregúntele a Cristian Castro qué es el amor. Allá dijeron, ¿no? Eso es el amor. Ese es el principio de amor que le van a enseñar a sus hijos. O una pareja de ambos dos, ¿sí? XX, ambos dos, XY. ¿Qué le van a enseñar a sus hijos? Entonces, vean, hermanos, esta es la secularización de la ciencia. Y nosotros ya no podemos decir algo contrario. ¿No se supone que hay libertad de expresión? ¿No se supone que yo también soy libre de decir mis sentimientos? ¿Por qué los otros sí y yo no? Yo de inmediato sería llevado a una delegación de hermanos. Podríamos seguir hablando de este asunto, hermanos, pero debo de apurarme porque se enfría la sopa, ya veré, nos echaron el primer telefonazo. Tampoco hay que ignorar el fenómeno de la cientificación de la cultura. Esta cientificación es causada por una absolutización de la ciencia y del método científico como bases de toda actividad cultural. Y en esta absolutización podemos ver el trabajo de la religión de la ciencia, el cientificismo. Este cientificismo es el origen de los problemas de la cultura cientificada. La ausencia
del abordaje del quehacer científico desde una perspectiva cristiana hace que el humanismo sea la única alternativa que conocen nuestros jóvenes. La suma de todo es la innegable y alarmante deserción juvenil en las iglesias. Los hijos de Caín y las hijas de Jezabel, con todo el acento que se le pueda dar, se han llevado a nuestros jóvenes, se han llevado a nuestras niñas. Yo quiero decirles la sinceridad de mi pensamiento, pero yo cuando veo a un cainita o a una jezabelita, yo quisiera apretarles el pescuezo. Es celo pastoral, hermanos. Porque yo veo un intruso, yo veo una intrusa. Y ustedes han visto que lamentablemente no me he equivocado en muchos casos. Por eso les decía, quiero llorar. Mis ojos se empiezan a arrasar. Lloro la ausencia de esos hijos del pacto, de esos niños que oraban con nosotros, que leían la Biblia con nosotros, que cantaban con nosotros. ¿Dónde están ahora, hermanos? ¿Y qué decir de las filosofías estrambóticas que han seducido a nuestros jóvenes? Los ha embaucado un Aristóteles, un Kant, un Descartes, un Hegel, el pragmatismo de John Dewey, Nietzsche, Marx, y la lista sería interminable. Ese es el veneno que le están instilando a nuestros hijos en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad, hermanos. ¿No hemos visto eso? No son neutrales, no pueden ser neutrales, aunque quisieran. Pero concluyamos, hermanos, antes de que de veras me vayan a quemar con leña verde. Concluyendo, la tarea educativa de la juventud del pacto tiene que ser un esfuerzo en conjunto y de manera coordinada. El pastor, el consistorio, los maestros me están oyendo. Pues hoy los alumnos de la maestra fulana se quedan con el otro porque la maestra no vino. Bueno, yo quiero creer que su ausencia es una razón justificada delante de Dios. ¿O sucede lo contrario? Pues la maestra se tiene que quedar en la clase con los adultos porque los papás no trajeron a los niños a su clase. Entonces vean, hermanos, ¿por qué estamos como estamos? ¿Creen que Dios no nos va a cobrar la factura? Nos la va a cobrar. Ahorita porque usted jala de la mano a sus niños, pero deje que tengan 14 años, deje que tengan 15, pregúnteselos a los papás que ya tienen hijos con esa edad. ¿No pueden verlo? Como dicen, cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, echa las tuyas a remojar. Pero por supuesto que esto involucra también a los padres de familia. Si todos hacemos este esfuerzo educativo, esta acción asegurará la continuidad de la iglesia, asegurará la conversión de los hijos del pacto. Los primeros que tenemos que evangelizar son nuestros hijos. Una iglesia conocedora de la verdad será un gran semillero de líderes para todos los niveles. Ese es el reto, hermanos. Nuestro Señor dijo que vino a salvar lo que se había perdido. Hagamos esfuerzos. Pero no solo la mamá, no solo el papá, también jóvenes. ¿Qué jóvenes? Quiero saber qué jóvenes de aquí le han llamado a los jóvenes apátridas, apóstatas, desertores del pacto. ¿Le han hablado? ¿Le hemos hablado? ¿Consistorio? Entonces vean, hermanos, en qué grande falla hemos caído con el Señor.
Tenga el Señor misericordia de nosotros. Tenga el Señor misericordia de nuestra iglesia. La ha tenido, porque vean, 22 años nos ha mantenido unidos, porque Dios es fiel. ¿Hallará fidelidad en nosotros? Quiera Dios que así sea. Vamos a orar. Padre, una fiesta no se puede celebrar con hijos ausentes. Sus lugares estarán vacíos en la mesa donde compartiremos el pan. No oiremos sus voces, no oiremos sus risas. Perdónanos, Señor. Perdónanos como iglesia, como padres, como consistorio, como maestros desleales, como pastor. Te rogamos, Señor, que laceres nuestro corazón de tal manera que no haya paz en nuestra alma, en tanto no sean restaurados los hijos del pacto que ahora han desertado. Que sea un grueso fardo que cargamos en nuestras espaldas, hasta en tanto tú en tu misericordia los vuelvas, Señor, al redil. Perdónanos, Señor, por aquellas cosas en las que nosotros participamos en su deserción, y ayúdanos a enmendarlas. Señor, gracias por estos niños que ahora están con nosotros. Gracias por estos jóvenes que ahora están con nosotros. Danos visión, Señor, para no hacer lo mismo que ya hemos hecho con los otros. Consérvanoslo, Señor. Guárdanoslo, Señor. Porque si tú no lo haces, Padre bendito, nosotros no podremos hacerlo. Señor, en tus manos lo encomendamos. Aleja de ellos las cainitas y las jezabelitas, Padre, y que todos seamos fieles a tu pacto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios siga bendiciendo su palabra.